Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 24. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! Y vamos a comenzar hablando del MVP de las finales de la NBA, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, porque bueno, ya pasó el draft de la NBA, ya también pasó las finales de la NBA donde ganó el Thunder de Oklahoma City, pero pues no nos metimos a profundidad de lo que hizo este chamaco en esta temporada. Hay que recordar que fue seleccionado en el puesto número 11 en la primera ronda del draft del 2018 por los Charlotte Hornets. Esa misma noche lo mandan con los Clippers y pues ahí estuvo al menos una temporada donde jugó los 82 partidos, la única temporada en la historia de la carrera de este señor donde ha jugado todos los partidos de la temporada. Promedió 10.8 puntos por partido, 3.3 asistencias y 2.3 rebotes, y eso le valió para hacer una ficha de cambio valiosa en su momento, porque mandaron a Paul George del Thunder a los Clippers y a él lo mueven de los Clippers al OKC. Desde el 2019 ha defendido esta camisa y pues ha sido parte importante de un proyecto que se llenó de muchas selecciones de draft importantes de primera ronda y que desde el 2019 a este año consolidan un proyecto que yo creo que emociona a propios extraños, y otros quisieran, sobre todo muchos extraños, quisieran tener el escenario que tienen ellos. O sea, ya son campeones de la NBA con una generación dorada que lograron hacer lo que Kevin Durant, James Harden y Russell Westbrook no pudieron hacer en su momento. Sabemos que son otros tiempos, sabemos que había otros protagonistas en aquel entonces, pero este Thunder lo consigue. El primer título conseguido con el nombre de Thunder, porque anteriormente pues ellos traen la historia de los Seattle de Supersonic, pero bueno, específicamente con Shai Gilgeous-Alexander fue evolucionando en su juego, fue el protagonista de una generación dorada y que promete para poder volverse una dinastía. Habrá que ver si aguanta, porque lo que decíamos de las selecciones, si alguno de estos dejara de funcionar, podrían llegar otros grandes jugadores de los siguientes drafts de los siguientes años. Tanto fue así el impacto de este muchacho que ya venía teniendo ese nombre propio a lo largo de los años, sobre todo en las últimas 2 temporadas, pero en esta consolida como el jugador más valioso de la liga. Sí, se lleva el MVP. Para mí personalmente debió de haber sido Nikola Jokic, pero bueno, se premió lo que hizo Jokic, lo que hizo el serbio. Para mí fue un fuera de serie nuevamente, pero premiaron más bien a alguien que podría ser el rostro de la NBA porque es un poco más extrovertido, lo que espera la NBA, ¿me entienden? Nikola Jokic ya ha demostrado que él está trabajando, está desquitando el sueldo, lo hace netamente por disciplina y por la lana, más que por el amor que sabemos que es la mentalidad que buscan que sus estrellas tengan de la NBA. Pero bueno, también el dinero es algo importante y ahorita vamos a hablar que a Shai le interesa. Pero bueno, fue el MVP de la NBA y también fue el MVP de las finales de la Conferencia del Oeste, y un jugador que me parece que es determinante cuando ya hemos hablado que el núcleo juvenil que tienen pues necesitan a estos chamacos y que la verdad son los protagonistas del equipo del Thunder. El jugador de 1.98 también fue clave en las finales del NBA, y claro que fue clave porque aprovecharon al máximo cuando se lesiona Haliburton, y pues en los duelos directos pues ya los Indiana Pacers no pudieron hacer mucho contra el Thunder, y sería una grosería que no hubieran aprovechado que perdieran a su mejor hombre. Entonces lo premian también como el jugador más valioso de la NBA. No hay que olvidar que Shai también venía de ser el campeón en el máximo anotador, o el que tenía el mejor promedio de anotación en la liga, con 32.7 puntos por partido. Y ese logro de haber sido el máximo anotador, el MVP de las finales, haber ganado la final de la NBA y haber sido MVP de la liga, todos esos 4 logros solamente lo han conseguido otras 3 personas, que son Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal con los Lakers y 6 veces Michael Jordan con los Chicago Bulls. Este es el 4º jugador y entonces sería la 9ª vez que se consigue este hito. Algo impresionante para el canadiense, que también se convierte en el primero nacido en el país más al norte del continente americano que logra ser MVP de las finales y MVP de la liga. Ya anteriormente Steve Nash lo había conseguido en 2 ocasiones, ser solamente MVP de la liga, pero pues lo que consigue en las finales es un hito pues histórico. Entonces lo de Shai es algo impresionante, no me canso yo creo que de laurearlo, más en la parte de los playoffs, porque yo sigo diciendo que en la liga lo que hizo Nikola Jokic debió haber tenido más peso, pero bueno, en un equipo repleto de estrellas él tiene
pues su brillo propio y se notó muchísimo. Es un jugador que realmente hay que buscarlo. Muchos dicen que muchos de los puntos que conseguían eran desde los tiros libres. Aún así, su porcentaje de tiros es altísimo, del punto 519. Ya venía teniendo unos muy buenos números, ¿eh? Los últimos 3 años ha estado arriba de los 500 y eso quiere decir que anota uno sí, uno no, pero se decanta un poco por anotar más los sí. Y eso te habla de que intenta y es una de las armas más ofensivas para el equipo del Thunder. Y pues también hay que saber hacerlo de los tiros libres, también es importante porque está cerquita del punto 9% de poder, bueno, punto 900 de poder estar anotando tiros libres. Quiere decir que solamente falla 1 de cada 10 y ese fue el porcentaje que también consiguió en esta temporada, que también hay que tener recursos y el talento para eso. Pero ahora sí, hablando de dinero, se acaba de convertir en el jugador con el contrato más lucrativo de la historia de la NBA, aparte que va a tener el sueldo más alto y así se ha venido rompiendo este récord. Primero fue con este Brown de los Celtics, después con Jason Tatum y ahora lo tenemos con Shai Gilgeous-Alexander, que firmó ya la máxima extensión con todo lo que consiguió con el OKC, $285 millones en 4 años. Va a estar ganando en promedio $71 millones. Una lanísima que la verdad... ¿Qué harían con todo ese dinero? Yo sé que de ahí tienes que restarle, bueno, tienes que quitarle casi la mitad en impuestos, porque pues mientras más ganas, más tienes que pagar, pero aún así es una lanísima. Estamos hablando que va a tener más de $35 millones al año netos para él y que pueda hacer lo que guste y mande. O sea, te puedes comprar coches, yates, casas, un montón de joyas, que es algo que en la cultura afroamericana pues se estila bastante, aunque es canadiense, pero pues yo creo que también debe de tener por ahí esas raíces. Y el punto es que lo invierta. Yo creo que sería algo importante, pero él podrá hacer lo que quiera con su dinero porque con el talento que tiene se lo ha conseguido. 3 al área, llega al centro, Oribe, gol. Ahora nos pasamos a la lista de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol hasta el momento que estamos hablando ahorita en el inicio de julio, porque ya comenzaron los fichajes bombas y de hecho ya hay uno que se metió en este top 10. Sin embargo, pues hay que repasar cuánto se ha invertido en estos jugadores, quiénes han tenido aciertos, quiénes no, y que hay cantidades estratosféricas que pues la verdad no valieron la pena y otras que tal vez podríamos decir que sí valió. En la 10ª posición tenemos a Jack Grealish, el inglés irlandés que fue fichado en su momento por el Manchester City la temporada 2021-2022, pues ya ganó la Premier League, ya ganó la Champions League, se puso una borrachera y pues ahí está vistiendo la número 10, que en su momento habían dicho que podían ir por Lionel Messi. Sin embargo, pues Pep Guardiola dijo, pues ya invertimos en Jack Grealish, de haber sabido que Messi iba a pasar lo que iba a pasar, pero no nos arrepentimos. Claro que no, dijo Pep, pero bueno, se dio la lagrimita. En su momento los Citizens pagaron por este señor 117.5 millones de euros. Una lanísima también, ahorita que estábamos hablando de dineros, una lanísima. Después tenemos a Antoine Griezmann, un jugador que a mí me dio mucho gusto cuando llegó al Barcelona. Sin embargo, su carrera no reflejó para nada el gusto que yo sentía por su llegada. Y también hubo mucha polémica de la manera en que llegó en el momento donde todavía se estaba especulando mucho de las finanzas del Barcelona. Fue vendido del Atlético de Madrid al FC Barcelona en la temporada 2019-2020 por 120 millones de euros. Lastimosamente nunca terminó de cuajar ni con Messi ni con nadie del plantel. Yo recuerdo ver partidos de él donde el francés se lanzaba, se picaba para que le mandaran pases filtrados o bombeados y nadie respondía, se mantenían todo en el tiki-taka y eso yo creo que también lo hizo desesperarse mucho, no pudo demostrar lo que realmente era y pues yo creo que nunca se debió de haber ido al Atlético de Madrid. Al final regresa cedido, después lo vuelven a recomprar y es una historia que nunca se debió haber ido, pero por desgracia cuando se va al Barcelona, esa temporada del Atlético de Madrid con Luis Suárez ganan la Liga. Es algo que el Principito nunca ha conseguido en todos sus años con la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, ganar la competición liguera local. Número 8, Eden Hazard, este extremo izquierdo del belga fue comprado en la 2019-2020 por el Real Madrid, proveniente del Chelsea por 120.8 millones de euros, una de las bombas que pues totalmente es un fiasco lo que sucedió con este señor. A pesar de eso ganó una Champions, ganó varios títulos con el Madrid, pero nunca siendo protagonista, nunca siendo ni un cuarto de lo que fue con el Chelsea, porque prometía ser el relevo de lo que en su momento fue Bale, de lo que fue Cristiano Ronaldo, y nunca lo consiguió. Es una tristeza y es uno de los miedos que los merengues tenían de ahorita de que llegó Kylian Mbappé, que no fuera a ser la misma situación. Para suerte de unos y para desgracia de otros, el francés pues ya repuntó, fue pichichi de la liga,
algo que Eden Hazard en su carrera como merengue pues nunca consiguió, ni cerca de siquiera considerarlo como candidato a eso. Número 7, Enzo Fernández, que fue comprado por el Chelsea en la 22-23. El argentino llegó por 121 millones de euros. Después de la Copa del Mundo fue uno de los fichajes pues, que más se buscó por toda Europa, y el Chelsea se movió y dijo: necesitamos la creatividad del argentino, necesitamos la juventud que tiene este chamaco, porque sí llegó de veintitantos chiquitos y ahorita pues hasta capitán se ha convertido del equipo del Chelsea, que creo que ha tenido más penas que glorias. Sin embargo, pues ya sabemos que el Chelsea es el primer equipo que ha ganado las 3 competiciones, que es Champions League, Europa League y la Conference League de las competiciones europeas, y pues ya Enzo ha estado, aunque sea, en la Conference League. Florian Wirtz es el más reciente de estos grandes fichajes que se han hecho, y claro que pues la mayoría, pues al menos de este top 10, sí, todos son en Europa. Florian Wirtz, que ya nada más le quedaba un año de contrato con el Bayer Leverkusen, que pudieron haber pedido mucho más por él antes, pero pues lo intentaron retener, a ver qué show, si te quedabas o no, y él dijo: pues yo me quiero ir, así que si quieren aprovechar la lanita que pueden conseguir por mí, pues dijo el Bayer Leverkusen: a ver quién es el mejor postor. El Liverpool pagó por el alemán 125 millones de euros. Si no me equivoco, sí, es el fichaje más caro que ha hecho el club de Liverpool, y la compra más cara de un equipo de la Bundesliga. A ese grado está. Pues si estamos hablando de los top 10, prácticamente aplica esto para casi todo, pero pues esto es específicamente lo más que ha pagado un equipo de Premier League, porque ahorita los mejores fichajes están en España y en Francia. Pero bueno, Florian Wirtz es una de las grandes promesas a nivel mundial, que se lo termina llevando el equipo de Liverpool. Y pues es extremadamente pronto para decir si es un fracaso o un éxito, porque ni siquiera ha comenzado la temporada. Y habrá que ver si habrá otra gran bomba a lo largo de este mercado. Lo veo complicado, no veo otro jugador del calibre de Florian. Entonces, pues ahorita ocupa el 6º lugar. Quinto puesto para Joao Félix, en media punta portugués, que en su momento en la 2019-2020... otra de esas ventas que hacen pesadísimas los clubes portugueses y que terminan siendo fiascos, porque este señor sí aplica la grandísima frase de haz fama y vete a dormir. Y así le pasó con el Atlético de Madrid. Cuando llegó prometía ser una grandísima promesa, prometía que iba a revolucionar, iba a recordar los mejores tiempos de Falcao, de Diego Forlán, de Diego Costa, delanteros emblemáticos de los últimos años del Atlético de Madrid, pero con la juventud que tenía Joao Félix. En ese entonces, pues un chamaquito llega a la liga con los colchoneros por 127.20 millones de euros. Después tuvo estos préstamos que al Chelsea, que al Barcelona, que ahorita pues hasta estuvo en el Milan, pero nomás no funciona. Y yo no sé cómo lo hace su agente para acomodarlo en tan buenos clubes. O sea, no escuchas ya nombres bajitos, siempre son como históricos o contendientes al título. Y pues así, el caso del buen Joao, que es el quinto fichaje más caro. Cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol, Ousmane Dembélé. Cuando pasa este movimiento de Neymar, que eventualmente vamos a platicar de él, que se va al Paris Saint-Germain, con esa lana el Barcelona dice: vamos a invertir, y en 2 figuras importantes en la temporada 17-18. Si no me equivoco, él sí llega en el verano, el que sigue llega en el mercado de invierno. El francés llega recién empezada la 17-18 por 135 millones de euros. El Mosquito, la verdad que tenía también ese cartel de promesa, porque venía haciendo las cosas muy bien con el Borussia Dortmund. Yo también estaba emocionado por la llegada de un extremo con sus cualidades, que era rápido, que era gambetero, regateador, y al final todo eso se opacó por la cantidad de lesiones. Y pues el final con el Barcelona fue triste, porque el club catalán pues siempre lo apoyó, siempre estuvo pues apostando por él, y con la idea de que en algún momento, cuando realmente estuviera sano, explotara como la figura principal del club. Y lo fue haciendo en la última temporada con Xavi, pero cuando ya iba a comenzar la última temporada donde estuvo Xavi, dijo Dembélé: yo me quiero ir, yo ya terminó mi ciclo aquí, me quiero ir al Paris Saint-Germain, y se fue. Y así fue la historia. Tampoco hubo tanto drama, pero sí fue muy triste por todo lo que en su momento se apoyó al francés, y Dembélé terminó yéndose al Paris Saint-Germain. Hoy por hoy está como uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro, después de haber hecho un increíble triplete de la mano de Luis Enrique, al haber ganado la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.
Tercer fichaje más caro de la historia, tenemos a Felipe Coutinho, este brasileño que llega en el mercado de invierno de la temporada 17-18 como uno de los fichajes que también era la inversión después de lo que sucedió con la venta de Neymar. También lo compran por 135 millones de euros, y si Dembélé al menos pues ahí medio se rescató, Felipe Coutinho fue un verdadero fiasco, jamás funcionó, pero sí cuando lo llegaron a ceder con el Bayern Múnich, cuando gana también la Champions, venía haciendo las cosas muy bien con el Liverpool, de ahí tenía el cartel de que sería una superestrella. Él no venía como promesa, él ya venía como un consagrado del fútbol europeo, y al final con el Barcelona jamás se entiende. Nunca llegó a embonar en ninguno de los sistemas, ni como medio centro, ni como medio punta, ni como extremo. Nunca llegó a tener números que impactaran positivamente al club, y pues sí, fueron dos fichajes que sinceramente tiraron muchísimo dinero a la basura. Número 2, cuando el Paris Saint-Germain compró a Kylian Mbappé. A Kylian Mbappé Lotin, me encanta decir ese último apellido que tiene Mbappé Lotin. En la 18-19 se lo compran al Mónaco por 180 millones de euros. La perla del Mónaco pues llega al París con ahora sí, aparte de promesa, sí venía como la grandísima estrella francesa del momento. Ya había sido campeón del mundo con Francia en el Mundial del 2018. Y pues hizo muy bien las cosas en el París en cuanto a títulos locales, pero no en el europeo. Y sobre todo, y yo lo sigo diciendo, Kylian Mbappé no es líder. Hoy por hoy no es líder. Y cuando ya le dieron el club a él, cuando se fue Messi, cuando se fue Neymar, pues nomás no funcionó. O sea, si no pudieron hacer ese tridente funcionar, y después se va uno, y después se va otro, y queda nomás él, en esa última temporada donde dijo, ahora sí lo voy a romper, ahora sí el club totalmente juega para mí. Y se va, y ahorita demuestra que Luis Enrique sin él hizo mejor las cosas. Tuvieron hasta más goles que cuando estuvo Kylian en el club parisino. Sin embargo, yo creo que volvió a poner al club en los tops más altos cuando se consideraban para quién iban a ser favoritos para llevarse a la Champions, a comparación de el trabajo que también hizo en su momento Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, todos ellos pues también fueron importantes, pero con Kylian Mbappé claro que era mucho más peligroso. Llegaron a una final de la Champions donde perdieron en esa de la pandemia junto con Neymar, precisamente contra el Bayern Múnich, y ahora con el Real Madrid, pues la está rompiendo individualmente. Creo que lo hizo bien en esta temporada, fue de muy menos a más, pero pues en lo colectivo ahí quedaron a deber. Sin embargo, pues lo del PSG creo que desquitaron la lana que invirtieron, pero pues se les fue como bastante baratito. O sea, nada, no pagaron nada los del Real Madrid por él. Todo ese dinero se lo dieron a Donatello. Y número 1, Neymar. Cuando Neymar en la 2017-2018, recordemos aquella publicación de Piqué que decía junto con Neymar se queda, y a las pocas semanas se fue precisamente para buscar ser el mejor del mundo, o eso es lo que se entendía, porque se sentía que estaba bajo la sombra no solo de Messi, sino pues ahí también estaba Luis Suárez, pero era un tridente espectacular, que sí, cuando se fue esa piecita que hizo falta para que siguiera funcionando el tridente tan poderoso, con los que sí consiguieron una Champions en el Barcelona. Ahora él quería hacer lo mismo en el Paris Saint-Germain, como la pieza principal, como el protagonista, como el número 1. Después llegó Mbappé y ya sabemos la pelea de egos que hubo ahí con la diva de Donatello, pero Neymar ha sido el fichaje más caro de la historia del fútbol, que sucedió en la 17-18 por el Paris Saint-Germain al comprarlo al Barcelona, al comprarlo por su cláusula de rescisión, que fueron 222 millones de euros. Por eso no tenían que hacer negociación, no pudieron pararlo, no tuvieron chance de contraofertar porque se pagó lo que pedían por él, y pues el Barcelona se tuvo que aguantar. Déjenme saber en los comentarios y en todas nuestras redes sociales cuál de estos fichajes ustedes creen que sí cuajó y cuál no. Fórmula 1. Nos preparamos para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, un histórico, y más ahorita si ustedes ya fueron a ver la película de Fórmula 1, que ahorita platicaremos sobre eso. Pues se viene un histórico del calendario, y la verdad pues sabemos que la Fórmula 1 principalmente se respira en Europa y no se diga en Inglaterra. Aquí el podio de la temporada pasada, donde parecía que Lewis Hamilton ya no volvería a subirse alguna vez a un podio, y menos con Mercedes, pues al final lo consigue. En segundo lugar Super Max Verstappen, y en tercero Lando Norris. Este es el circuito allá en Silverstone, con curvas muy técnicas, porque llegan de rectas bastante largas, como cuando comienzan a serpentear de la curva número 1 hasta salir de la número 5. Después se viene una U ahí muy interesante, que es de las 6, 7 y 8, y después vienen otra donde serpentean en la 10, 11, 12, 13, 14, una zona de DRS también interesante, que aquí tienen dos zonas de DRS, que eso es yo creo que importante, y tampoco cuando son tan seguidas
porque al menos tienes como más estrategia, pero pues le tienes que echar ganas para que no se te vayan si no lo alcanzaste de la primera zona de DRS o en la segunda y luego viceversa. Entonces un circuito muy técnico que tiene rectas largas, pero tiene curvas también muy técnicas que tienen que controlar muy bien el coche para no perder velocidad ahí los pilotos. Un poquito de datos, el circuito mide 5.891 kilómetros. La primera vez que se corrió fue en 1950, de ahí que se ha considerado una gran carrera de las históricas. Número de vueltas 52, ya la distancia total son 306.198 kilómetros cuando se recorren las 52 vueltas, y el récord de vueltas se hizo en 2020 por Max Verstappen con 1 minuto 27 segundos, .097. Las tres incógnitas que tenemos: Max Verstappen ya perdió el campeonato de pilotos, venía haciendo bien las cosas, se mantenía al margen ahí con el equipo de McLaren, pero la realidad es que con este accidente que tuvo con Antonelli, que ahora sí fue un accidente hecho y derecho, porque lo mismo lo dijo Max, no creo que alguien quiera lanzarse de esa manera para hacer daño. También cuando sucede lo del accidente, luego se baja Max para decir a Antonelli: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y los dos se fueron muy tranquilos, no fue como en otras ocasiones donde sí se ve la mala hazaña o la batalla se sale de control. Aquí venían arrancando en Austria y pues Antonelli pierde el control, no alcanza a frenar, todavía hasta bloquea los neumáticos, pero se lleva de calle a Max Verstappen y lo deja fuera de la carrera. Ya pierde ahí esas posibilidades, como también le va a ir a Mercedes, porque aunque George Russell intentó levantar los platos rotos y sumar lo más que se pudo, no se compara nada a lo que hicieron en Canadá. Entonces Antonelli también tiene que resurgir. Sabemos que estos errores pasan hasta los mejores pilotos, pero venía haciendo muy bien las cosas Antonelli, venía con una muy buena racha de estar sumando. Seguro se reponen los dos y se viene un circuito muy muy interesante donde pueden demostrar y poder sacar pues puntos importantes. Sin embargo, lo de McLaren sigue siendo muy muy dominante y lo volvieron a conseguir con 1-2 en Austria, que vamos a ser sinceros, fue una de las carreras más aburridas y ahorita platicamos sobre eso, pero no los dejaron pelear como tal. Piastri también, cuando se le acercaba a Lando, como que no le daba suficiente batalla. Yo creo que los mantuvieron muy al margen a ambos y habrá que ver si esto se vuelve a repetir, porque le quita mucho espectáculo a la carrera. Si esto sigue con esta tendencia, como sabemos en su momento pasó con Mercedes, en su momento pasó con Red Bull, aunque bueno, esa de Mercedes donde fue Lewis Hamilton y Rosberg, pues se dieron buenos agarrones. Hay que ver aquí si uno de ellos saca el colmillo, porque por el momento Lando Norris está como que muy resignado a que ya lo perdió, pero si sigue sumando carreras y victorias y Oscar Piastri queda atrás o deja de sumar y lo llega a alcanzar, yo creo que Lando sí va a sacar su lado berrinches y va a decir: ahora sí quítate porque ya te alcancé. Y Oscar Piastri sabemos que aun cuando gana es bastante mesurado, entonces habrá que ver cómo responde el australiano y también cómo responde el inglés, porque aquí pues, va a correr en casa Lando Norris. Y lo que decíamos, el Gran Premio de Austria fue bastante aburrido, no hubieron muchas emociones. Yo creo que lo más interesante fue al final, bueno, fue el inicio con ese choque que parecía que no, ya esto lo va a modificar absolutamente todo, pobre Max, pobre Antonelli. Y no volvimos a ver acción hasta casi al final con Bortoleto y Fernando Alonso, que también esa batalla terminó cebándose porque los alcanza Lando Norris, los lapea y pues ya se pierde la distancia que había recortado el brasileño y Fernando Alonso al final le gana esa posición. Y ya no hubo más, o sea, realmente tampoco se le pudo alcanzar mucho Piastri a Lando Norris, recortarle la distancia, y se quedaron muy muy a gusto los de la naranja papaya. Habrá que ver si este tipo de situaciones no se repiten, porque habíamos tenido ya carreras muy interesantes con buenas batallas, pero Austria no fue así. Creo que Silverstone es un circuito donde puede prestarse por ese tema de que hay muchas curvas técnicas, hay posibilidades de DRS, después de que si no hiciste bien las curvas te pueden llegar a recortar distancia. Algo que en Austria no, que aparte tiene 3 zonas de DRS, que las curvas y las rectas son muy, yo lo siento mucho más sencillo de lo que puede ser Silverstone, que de verdad tienen que sacar mucho el gran talento y la disciplina que tenga cada piloto. Déjenme saber en los comentarios y en redes sociales ustedes quiénes creen que puedan conseguir la victoria, si McLaren seguirá dominando, si Max Verstappen resurgirá, o puede haber otra sorpresa de Mercedes o ya por fin de Ferrari.
Y yo también ya en TikTok y en Facebook y en YouTube también subí en Instagram un reel de mi opinión sobre la película de la Fórmula 1. Vamos a platicar así como lo hicimos en ese reel, pero un poco más tranquilos, con más chance de poder discutir con todos ustedes. ¿Qué me pareció? Vamos a platicar de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo que resumí en ese reel, ahora vamos a extenderlo un poquito más. Vamos a comenzar con lo bueno. Es una producción de Hollywood, entonces va a tener muchísimos efectos especiales, va a tener muchísimos sonidos, luces, la ambientación y sobre todo verlo en cine es una chulada, precisamente porque puedes apreciar todo y los colores y sentir los sonidos y hasta como que hueles el pasto cuando lo queman o la tierra o el caucho, te lo imaginas, no sé, es la magia del cine. Pero bueno, los efectos que utilizaron para meter los monoplazas de Apex a las carreras que ya habían sucedido, como en este caso esta batalla en la del Gran Premio de México del 2023, donde es la batalla contra Lewis Hamilton y quitan al Ferrari y ahí ponen al de Apex. Hicieron varias de esos movimientos en algunas carreras y también en algunas largadas donde yo decía, es que sí se ve totalmente real, es que es real, solamente escogen un coche, lo quitaron y pusieron ahí donde tuvieron que hacer bien la animación para meter el coche de la 11ª escudería que está ahí ficticia para este campeonato. Los efectos especiales son muy buenos, también las puestas en cámara donde van corriendo los pilotos o donde también se ven este tipo de movimientos en algunos accidentes, porque sí es un cliché de las películas. Estoy intentando hacer esto sin spoilers lo más que se pueda, así que perdón por no haber avisado, pero sí, la verdad es que no quiero spoilerla porque sí recomiendo. Vamos a seguir, pero sin spoilers. Entonces, los efectos, la verdad que es de lo más impresionante. Ahí es donde realmente se metió la lana para poder tener este tipo de tomas. Y que estarían interesantes poderlas tener tal vez en ahorita que están dando toda esta variedad de tomas de los pilotos. También está la que está dentro del casco. Pero habrá que ver si las cámaras se pueden adecuar a este tipo de ángulos, ¿no? También sabemos, pues ahí es esos cascos que tengan así los visores, pues también eran para que lo pudieras ver la actuación en los ojos de los actores, porque obviamente que en las carreras utilizan visores que están pues polarizados para que el sol no los afecte, ¿no? Aquí pues se entiende totalmente que esa es la dinámica. Pero esos efectos a mí me encantaron, pero sobre todo lo que es muy muy bueno es la música de Hans Zimmer, este compositor que tiene una experiencia tremenda y un currículum muy muy grande, que sus piezas musicales, yo creo que esto sería como un tipo Beethoven, Mozart en aquel entonces. Yo creo que hoy ese tipo de piezas se utilizan en estos productos, en este arte que es el cine, porque también te hace que la escena tenga más poder, que te emocione, que se te enchine la piel cuando escuchas esos acordes, cuando lo pones junto con las luces adecuadas, con la escena adecuada, hasta con los diálogos que realmente te impactan. Entonces Hans Zimmer sabe muy bien leer qué emociones te quiere transmitir de acuerdo a la música que te pone. Pueden ser acordes muy fuertes, pueden ser algunos muy muy tranquilos para poder suavizar la situación y luego volverlos a subir para tensarlo, y eso es algo que me gustó porque funciona sobre todo en las carreras, le da ese ritmo, no solamente de que los ves correr, sino que te explican con la música en qué momento se están preparando y después ya detona porque viene un rebase y después te vuelven a detener porque no funcionó el rebase, pero se van a volver a preparar y te vuelven a juntar la energía para que vuelva a explotar. Eso también es un recurso muy bueno, pero hay maestros que lo saben hacer mucho, mucho mejor, como Hans Zimmer. La última carrera en Abu Dhabi, que ya es cuando termina la temporada, tiene ahí unos giros inesperados, pero hay algunas escenas y algunas estrategias que si sucedieran en la vida real, que fue algo de lo que me pareció más realista, si realmente dos pilotos trabajaran como equipo y atacaran y pelearan contra uno o contra varios, estaría muy interesante y créanme que la fanaticada se volcaría porque serían movimientos es que sí se están echando ganas y parece que están dando caratazos en tipo meteoro, ¿no? Y algo así sucede en la última carrera, no al grado de meteoro, pero sí se me hizo algo muy lógico que pudiera pasar y que podrían tener una estrategia así a comparación de lo que ahorita vamos a platicar. Porque lo malo es, como dijo Carlitos Sainz, si eres muy conocedor de la Fórmula 1, puede que no te guste tanto porque hay cosas que sí son muy
muy absurdas y no tienes que ser súper conocedor. Simplemente si entiendes como que cosas básicas que son importantes, si sabes que la estrategia de los neumáticos es importante, si sabes que hay reglas porque también estás corriendo a más de 300 kilómetros por hora y es peligroso hacer ciertas acciones, pues tampoco te lanzas como kamikaze a hacerlo y pues en la película así sucede. Pero pues también dice Carlitos Sainz que es una buena película palomera, que está interesante, que se puede disfrutar, pero pues sí te tienes que tapar los ojos en ciertas cosas porque, como les digo, las reglas se las vienen pasando por el arco del triunfo, no hay penalizaciones tan fuertes como se esperaría durante la carrera, que ya después hay una que otra que sí les colocan y que tú dices, bueno, pero lo pudieron haber dicho antes, pero pues también le quitaba el poder a la escena o a la situación que se estaba grabando. El tema de los neumáticos, eso sí, entiéndalo, cuando les conviene es importante y cuando no, hasta haciendo derrapes y donas pueden seguir corriendo y hacer unos tiempazos. Eso es algo que sí realmente a mí no me gustó, me pareció bastante malo, pero... Y es que muchos lo comparan, o sea, la película de Rush sí sigue las líneas y las reglas que existían en la Fórmula 1 o intentan apegarse a lo importante que era la estrategia. Aquí, cuando les digo, cuando lo necesitaban sí la aplicaban y cuando no era como de quítalo porque necesitamos que el guión sea más poderoso. Ahí es donde dices, pues es que más para el público general o para conocedores y perdería ese poder, esa parte fantástica. Y lo feo, los personajes, creo que no se puede profundizar con ellos o conectar como uno quisiera, ¿no? A ver, a esta señorita que es directora o es realmente la responsable de los ingenieros y de hacer todo el diseño del monoplaza de Apex, que hace unos movimientos de rediseño totalmente... pues muy ilógicos y que estaría interesante que eso sucediera, pero bueno, al final logra hacer un gran coche, perdón. Pero de todos modos a ella le dicen al principio, no te enamores, y se enamora. Y es como de... Pero también entiendo que Hollywood necesita, y todas las películas hasta de automovilismo tienen esa conexión, porque es importante que el protagonista o los personajes tengan ese sentido humano, y pues qué más humano hay que el amor. Pero de todas formas sí dije, es que es súper poco profesional y tampoco está padre porque la oportunidad la tiene una mujer y después caen en una relación que pues no es profesional, así lo veo yo. Después tenemos al Rookie, que es una piola y que es súper bueno y que muchos lo van a querer después en sus escuderías cuando el proyecto de Apex no funcione, pero lo intentan hacer el villano en un momento cuando se me hace muy ilógico que no pregunta si las cosas suceden porque sí o porque no, simplemente se engancha con el viejo, con Sonny, y pierde piso cuando en un momento ya se empieza a aliar con él, después sucede algo y es como de no, ahora otra vez soy el villano y él está jugando en contra mía. Y también la forma en la que se resuelve como que pierde toda esa conexión que ya venía armando con el protagonista, que ahorita vamos a hablar de eso, que es una gran debilidad que tiene la película. Tal vez el personaje más importante o que yo conecté más fue con Bardem, que es un actorazo, que sí te transmite la preocupación que tiene, cómo está presionado, pero al mismo tiempo también que no deja de ser humano y que cuando entiende ciertas cosas toma decisiones que dice, esto va por encima tanto de mi carrera, de mi dinero y de todo. Pero después llega Sony, porque este señor es mejor que todas las computadoras que tienen en el paddock de la Fórmula 1. Él desde el coche puede estar entendiendo qué hace su compañero, la diferencia que hay, qué necesita hacer, la estrategia. Entiende hasta cómo tiene que correr sin saber si de aquel lado donde está su compañero llueve o no llueve, está mojado o cómo está la condición de la pista. Él de donde está sabe perfectamente qué está viviendo su compañero. Aun cuando vuelta tras vuelta las condiciones pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos y esas variables te cambian la manera en que conduces. Pero bueno, Sony es ese personaje omnipresente y omnipotente que todo lo puede, que pudo haber sido el mejor de todos los tiempos, pero por rebelde no quiso, pero ahora regresa, ya hay redención. Pero al final también es como... Aparte tienen un detallito que a mí nunca me gustó y utilizan un recurso super babas. Le preguntan a Sony, y esto no es spoiler, le preguntan a Sony, ¿por qué corres? Y solamente le hace... Jamás te explican su motivación, no hay una conexión con él realmente porque no corre ni por el dinero, no corre ni por la pasión, no corre porque esté buscando complementar algo que le hace falta. O sea, es como te lo dejan a tu criterio, pero es como, ok, pero... no entiendo realmente sus motivaciones, no entiendo también porque cuando todo se resuelve lo vuelve a tirar toda la borda. Eso hace que no conectes con él y sea el típico rebelde sin causa. Y ese ya se me hace como un recurso muy viejo. Los personajes, como les digo, son muy planos y cuando les quieren dar profundidad, después les tumban todo lo que habían armado alrededor de ellos. Mi veredicto para esta película es, vale la pena ir a verla al cine por lo que es toda la megaproducción de Hollywood, pero están avisados de lo que van a ir a ver.
Es una película de Hollywood, no es una película de Fórmula 1. Hay personajes importantes que salen de la Fórmula 1 como Carlitos Sainz, Checo Pérez, Max Verstappen, Lewis Hamilton, que es productor, Toto Wolff, sale también el presidente de la Fórmula 1. Y de los que están de todos ellos, le dieron el visto bueno de los que están involucrados a este producto y dijeron, vas, esto va a vender y todavía va a catapultar más a la Fórmula 1. Y siento que es algo así como el efecto que tuvo Drive to Survive. Muchos llegaron a la Fórmula 1 por ver ese drama esperando que se iban a encontrar eso. Y muchos se quedaron, pero muchos otros se fueron porque se dieron cuenta que eso no pasa. Es como Netflix lo va acomodando. A ver si esto no hace el mismo efecto, que me imagino que es lo que buscan. O bueno, si vas a traer a 10 millones y de esos 10 millones que vieron la película, que no eran fanáticos de la Fórmula 1, se nos quedan 1 o 2, ya es ventaja. Pero muchos de los que también somos fanáticos ya de años de Fórmula 1, pues también entendemos que pues esa es la estrategia y tienen que entenderlo de esa manera. Es Hollywood, disfrútenla. No se cuestionen ni se peleen mucho porque sí, mucha gente también, y yo me incluyo, si había veces donde también le hacía... pues que eso no tiene sentido. Pero bueno, vale la pena ir a verla al cine. Y así de felices como Bardem y como Brad Pitt nos despedimos de este capítulo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Que seguimos creciendo, familia, seguimos haciendo también lives en TikTok donde también escuchamos su opinión porque ustedes también son expertos a su manera y nos gusta mucho estar conviviendo con todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales, comentarnos, dejarnos sugerencias, felicitaciones, opiniones, quejas, lo que ustedes gusten, siempre nos aporta bastante. Y como dice alguien que quiero mucho, vamos a despedir este capítulo porque aquí ya huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!